noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy tenemos una sesión muy especial, nuestra sesión número 30, y hoy contamos con la grata participación de nuestra invitada desde Colombia, desde el aeropuerto de Colombia. Está nuestra amiga Natalia Castillo, quien nos acompaña con otro importante tema aquí desde el Jardín de los Cerezos, en nuestro podcast Algo que Compartir. Hoy día vamos a conocer un poco acerca de este importante tema que es vínculos afectivos, apego y salud, su relación de los vínculos afectivos, el apego con la salud. Los invitamos a todos, como en cada sesión, a ingresar sus preguntas dentro de nuestro chat y así podamos aprovechar al máximo la participación de Natalia, con quien hoy vamos a dialogar de este importante tema. Bienvenida, Natalia, tu micrófono ahí de repente se enciende y que Natalia nos cuente. Natalia es coordinadora general de el Instituto John Bowlby, que nos cuente un poquito de qué se trata ella desde Colombia. Bienvenida, Natalia, un gusto tenerte aquí Desde el Jardín de los Cerezos. Igualmente, Ivonne, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Buenas noches y buenas noches a todos los que hoy se unen. eh, bueno, con el interés de aprender un poco acerca de los vínculos. Bueno, yo coordino el Instituto John Bowlby, la coordinación académica, y tenemos también una formación en duelo gestacional y perinatal y también una formación de dula de muerte, que es un acompañante para el final de los días. Sí, así es, definitivamente. Bueno, entonces para empezar, mientras que ahí de repente la señal nos está generando un poco ahí de acomodación, parte del proceso de adaptación que debe tener todo individuo y con el cual vamos a hablar también tiene que ver mucho con este apego que hoy conversamos. Y entonces, en primera instancia, ¿qué es un vínculo afectivo? Y bueno, sabemos que el vínculo afectivo es el apego también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Hay una diferencia? ¿En qué basa específicamente este concepto? Y luego más adelante vamos a hablar de otros temas también importantes. Para empezar, Natalia, la definición de repente. Bueno, entonces, para empezar, acerquémonos a qué es el apego, ¿no? Que es un tema que genera controversia, la gente trata de verlo siempre desde la mirada digamos, como de filosofías orientales, pero la realidad es que el apego es un tipo de vínculo que lo vamos a llamar como un vínculo VIP, ¿no? Es como un vínculo, el vínculo más alto, el de más alta calidad. Este tipo de vínculo se estrecha, ¿no? Lo enlaza desde la cría recién llegada hacia sus adultos cuidadores. Pero no es el único momento de la vida en el que tenemos este tipo de vínculos. Por ejemplo, cuando nos mudamos de país, cuando no hablamos el idioma, cuando empezamos a trabajar en un nuevo lugar o iniciamos clases en una nueva escuela, somos el nuevo, somos el recién llegado, el que menos información tiene, el que menos recursos tiene, y entonces allí buscamos vínculos de apego, que son vínculos de sostén. ¿Cómo se forma este vínculo? Recordemos entonces lo que estoy mencionando, que es como una característica súper importante. El que enlaza este vínculo es el bebé recién llegado, y nos vamos a basar mucho en cómo lo hace el bebé. Los bebés, el tiempo en el que se establece el vínculo de apego, dice la teoría, que va desde los 0 a los 12 meses. De los 0 a los 12 meses, la cría mamífera o la cría humana específicamente no tiene aún lenguaje verbal. Entonces se basa únicamente para poder hacer esta elección en el lenguaje no verbal y paraverbal. Entonces el bebé es muy observador, y para quienes tenemos bebés o trabajamos con bebés, hemos notado que los bebés hacen una muy buena lectura de los rostros y el comportamiento corporal de sus adultos cuidadores. A partir de allí, entonces, ellos van eligiendo o se van dando cuenta cuál adulto responde de mejor manera o con más alta calidad a las necesidades a sus necesidades, digamos. Entonces, desde allí se formula este vínculo de sostén. Ahora, la pregunta, entonces,
que seguramente vendría es, si el único que se apega es el recién llegado, el recién nacido, ¿qué pasa entonces con los adultos cuidadores? Ellos se vinculan con el bebé. Ellos no son los adultos los que se apegan al bebé, ¿no? Porque el apego tiene dos características fundamentales. El vínculo del apego, número uno. Y número dos, ayuda a que la cría aprenda a regular. En teoría ya debe tener estas habilidades desarrolladas, ¿no? Si no es el bebé el que genera este vínculo íntimo de sostén con el adulto. Entonces el adulto genera un vínculo con su bebé y es un vínculo que se va alimentando, ¿no? Es recíproco. El bebé emite una señal de necesidad o de estrés, el adulto la lee y hace el ejercicio de la mentalización que seguramente abordaremos un poquito más adelante, interpreta el llanto del bebé o la petición del bebé y ofrece una respuesta. Esa respuesta que el bebé ofrece genera una respuesta en el bebé que puede ser una respuesta de satisfacción o de mayor estrés, que a su vez debe ser leída por el adulto cuidador, de manera que ofrezca una respuesta hasta que el estrés sea calmado, ¿no? Así se va dando como esta interacción. Y esto es importante ahora, precisamente cuando tú hablas de este apego, qué interesante también comprender para las personas que nos escuchan, entender, ¿no? El apego empieza el niño hacia el adulto, no es al revés, ¿no? Entonces, este vínculo que va creciendo, ¿cómo marca en la vida de un adulto? O sea, es necesario, es clave, sabemos que este apego va a marcar el primer contacto con la vida de la interrelación, ¿no? O sea, de lo que va a representar el mundo social del niño y el mundo social futuro del adulto, ¿no? Porque de la manera como se produzcan, y de repente ahora lo vamos a conversar un poco más a fondo, el apego seguro y el apego inseguro. Entonces, ambos coexisten, existen, ¿no? Se dan, pero es importante comprender cuándo es un apego seguro, cuándo es un apego inseguro, y esto nos va a ayudar a identificar también cómo nos adaptamos y nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. En este momento, las personas que se están conectando somos adultos en su mayoría, y vamos a entender a partir de este hecho qué tipo de apego es el que con el que hemos sido formados, con un apego inseguro, con un apego seguro, y cómo identificarlo de repente, ¿no? Entonces, de repente podríamos hablar de este aspecto. Natalia, tu micrófono allí. Claro, pues mira, profundizando un poco más en el término, digamos, del apego, el autor o los autores de la teoría del apego son John Bowlby, un psicoanalista inglés, y Mary Ainsworth, una psicoanalista estadounidense, que en diferentes momentos y en diferentes lugares, digamos que casi paralelo en el tiempo, pero en diferentes lugares del mundo, estaban inquietos por descubrir quizás cuáles eran las bases del vínculo mamá-bebé. Entonces, bueno, cada uno fue tomando un poco de Conrad Lorenz, el psicólogo John, se me olvidó ahora el nombre, que hizo la prueba de los monos Rhesus. No. Ya. El de que ponía los abrazos y que colocaba y te abrazaba, ¿cómo se sentía el abrazo? También se me fue el nombre, pero sí recuerdo. Sí, se me fue el nombre. Bueno, el caso es que digamos que tomando un poco de cada una de estos conceptos, de estas teorías, empezó a un poco como a redactar en esta observación. Perdón. Sí, no te preocupes, son cosas del en vivo. ¿Volvió o no? Sí. Ya está. Sí, eso pasa, gracias. Bueno, digamos, él empezó a redactar un poco cuáles eran sus comprensiones alrededor de cómo se desarrollaba el vínculo de apego. Entre las cosas que encontró, y fue una de las primeras formulaciones, es que se dividió el apego, tiene dos tipos. El primero es el tipo seguro y el segundo es el tipo inseguro, ¿no? Y dentro de los tipos inseguros
hablamos de apego evitativo, ambivalente o desorganizado. Esas son como las tres divisiones. Y retomando un poco tus palabras, en efecto, definitivamente los vínculos son la base de la salud mental, ¿sí? Poder darle suficiente proximidad o cercanía a los niños y niñas cuando lo necesitan, y aquí lo ampliaría un poco más a los niños, niñas y adolescentes, realmente es generador de salud mental, porque si te acuerdas lo que te dije de cuál es el propósito del apego, el segundo propósito del apego es la regulación emocional, y la proximidad es la que otorga regulación emocional, pero no la proximidad en sí misma, sino la proximidad llena de unas características que regulan. Una proximidad suave, contenedora, amorosa, respetuosa. Esa proximidad le produce regulación a la cría. Entonces, bueno, esto va sirviendo un poco para que en medio de la narración miremos cuando nosotros estamos a cargo de niños, niñas y adolescentes, cómo es nuestra interacción con ellos, pero también ir mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Si en los cuidados que nos otorgaron papá y mamá o los cuidadores que estuvieron a cargo, estos fueron la clase de cuidados que nos dieron, una proximidad amorosa y reguladora, o nos dieron una proximidad distante, fría, castigadora, ¿no? Y aquí entonces vamos, como dicen aquí en mi tierra, el chiste se cuenta solo, ¿no? Como que la respuesta va apareciendo ella misma, ¿no? Porque casi siempre queremos, así casi tipo de adivinación, que nos digan, ay, ¿qué tipo de apego tengo? Pero esto se puede ir concluyendo, ¿no? Claro, Esto lo va puedes ir saliendo, va deduciendo saliendo. del tipo de relación que tienes ahora, ¿no? Y me suena mucho con un concepto que habla Klaus Steiner sobre las caricias, ¿no? Que pues también Eric Berne hablaba de estas caricias positivas y estas caricias negativas, estas caricias que nos alimentan, que nos producen esta fuerza, y estas caricias que de repente nos generan inseguridad, desdén, alejamiento, rechazo, ¿no? Entonces, este aspecto que tú hablas tiene mucho que ver para poder entender, ¿no? Esta salud mental. ¿Cómo estoy regulando? ¿Por qué? Yo siempre digo, yo no es que soy así, yo no soy así, yo he aprendido, he recibido a lo largo de mi vida un tipo de afecto, un tipo de relación humana que me ha enseñado a actuar de esta manera, pero también podemos desaprender esa acción, ¿no? De acuerdo completamente. Entonces, claro, acabas de tocar un punto importante, y es que el apego no es un asunto estático, ¿sí? Exacto. No es que, bueno, papá y mamá no respondieron bien en mis 12 primeros meses de vida y entonces ya me eché a perder. El apego, uno de los descubrimientos maravillosos es que el apego es dinámico, ¿no? Es plástico, y en la medida en la que yo voy haciendo mejores elecciones de vínculos, pues este tipo o esta base vincular se va modificando. También es como importante decir que no podemos decir que una persona sea, yo soy de tipo de apego inseguro, evitativo, y se acabó, con tendencia a. Puede ser un apego seguro, por ejemplo, con tendencia a ansioso, con tendencia a seguro, ¿sí? Falta ver la especificación, depende de la situación en la que se va dando, se puede ir presentando, digamos, una respuesta distinta. La realidad es que en la crianza, que es como, allí es donde se juega el partido, ¿sí? En la crianza es donde se juega el partido de la vida. Creo que nos quedamos congeladas. No, sí te estamos escuchando, perfecto, te estamos escuchando. Por ahí que si se nos cuelga, yo te aviso para que apagues la cámara, para que de repente la señal no te ayude en el aeropuerto. Sí, no hay problema, te escuchamos. Sí, está bien lo que justo estás comentando al respecto de este aspecto de flexibilidad, de la plasticidad del apego. Ajá. Bueno, entonces depende de los cuidados que yo haya recibido por parte de papá y mamá en los momentos de estrés. De eso depende los recursos que yo haya podido adaptar para poderme gestionar a mí misma o a mí mismo en los momentos de estrés. Entonces no es casualidad que en la vida adulta nos enfrentamos a situaciones diversas, la que tú quieras, perder un examen o tener el desafío de presentar un examen difícil,
pedir un favor, pedir un lugar de trabajo, reclamar que me den bien el vuelto de algo que compré, etcétera, 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 y quedarme, digamos, bloqueado frente a esas cosas, ¿no? Esto va hablando de cuáles fueron los elementos, digamos, que yo recibí en la infancia frente a estos pequeños desafíos. La forma en que me regulo frente a esto, digamos que la interacción con papá y mamá y todas las oportunidades diversas que se dan en las que los niños y niñas se frustran y los adultos deben recoger de sus recursos para poder ayudarlos a regularse, son las que le dan recursos a esos adultos, a esos niños cuando se vuelven adultos, ¿no? Y cuando somos adultos y de repente el ascensor paró y me quedé atrapado y entro en un ataque de pánico, por ejemplo, en lugar de poder respirar profundo, ubicarme donde estoy, decir, ok, estoy en tal piso, voy a tocar la campana para llamar el ayuda, ¿no? Gritar, esos recursos, no, digamos que para tener esos recursos y para poder usarlos, yo estuve entrenándome durante de la infancia, la crianza fue el espacio que me entrenó, digamos, para eso. Entonces, cuando hablamos de la plasticidad que tiene el apego, la pregunta sería, ya vamos detectando algunos de nosotros que somos con más tendencia habitativa, más tendencia insegura, más tendencia ansiosa, ya voy a dar un poquito más de detalles sobre el tema. ¿Qué podríamos hacer entonces para modificar ese tipo de vinculación, que es una raíz vincular, no es como un esquema, sino es una raíz desde la que yo me muevo? Lo primero es pues este reconocimiento de que estoy allí, ¿no? Porque si no hay reconocimiento, ¿cómo me muevo a lo siguiente? Y bueno, como que es muy importante y yo quiero posicionar el espacio terapéutico. Es un lugar privilegiado para poder trabajar con esto, porque usualmente lo que uno encuentra cuando hablamos de... Ahora sí se nos cortó, Natalia. Se nos congeló. cosas con un adulto Ahora es una sí. resistencia muy fuerte a tocar Ajá. cualquier tema que tenga que ver con papá y mamá. Ujú. ¿Acá me estás escuchando? Sí, ahora sí te escucho, pero hace un segundo no. Ok, Te ¿hasta dónde quedaste en la quedamos? parte terapéutico, el espacio terapéutico. Ok, entonces te decía que el lugar privilegiado es el espacio terapéutico para poder trabajar con estas situaciones, pero la mayoría de hombres y mujeres adultos manifestamos tener resistencia frente al tema de tener que tocar algo que tenga que ver con papá y mamá porque nos cuesta mucho trabajo. Tenemos la idea errada de que cuando hablamos de papá y mamá estamos hablando mal de ellos y esto pues es una falta grave. ¿Sí? La verdad es que necesitamos hacer una reorganización de nuestra historia porque ocurrieron tantas y tantas cosas que no tuvieron un orden. Confrontar de alguna manera la situación que vivimos, reconocer la circunstancia y embalarla para traerla al presente, pero no de una manera de culpa, sino de reconocimiento. Y pues tomar acción frente a lo que yo encuentre, porque cuando yo trabajo en consulta con adultos, adultos que llegan por una situación, por un duelo o llegan porque necesitan trabajar algo de la crianza de sus hijos, y en la exploración terminamos encontrando, por ejemplo, una paciente que tengo que su hija adolescente está en depresión, y en la exploración de la madre encontramos que la madre tenía abuso físico en la infancia, abuso sexual en la infancia, pobreza en la infancia, que por lo menos estas tres variables eran variables que marcaban muchísimo su historia, que generaban trauma y que generan resultados aún hoy, ¿no? Y que generan una manera de relacionarse. Entonces, posicionando el espacio terapéutico, creo que es el lugar privilegiado para tocar estos temas, porque, bueno, nos sentamos con un especialista a hacer una narración, una proyección de nuestra película personal, donde podemos tener el punto de vista de un profesional y ayudar a reorganizar esa información. Nos privilegia porque nos ayuda a organizarnos psíquicamente, ¿no? Y uno nota cuando una persona llega a la consulta y después de un trabajo juicioso de varios meses o años, uno lo que encuentra es una narrativa más organizada y esa narrativa más organizada incide también en la toma de decisiones, la elección, las elecciones diferentes que se hacen en la vida adulta, ¿no? Entonces, lo primero que posiciono, pues, es el espacio terapéutico. Y este punto, Dime. perdón, aquí, Natalia, qué importante, y no quiero dejar de pasar en alto esto que tú reverencias, porque esto no es un tema
de programar, que muchas veces, bueno, los psicólogos en algún momento siempre trabajamos con este espacio de decirle a alguien, tú vas a cambiar de la noche a la mañana y que vas a cambiar o vas a modificar tu conducta a partir de este hecho, de este momento, sino que estamos hablando de un vínculo que has aprendido en la infancia y que lo quieras o no, hoy se presenta, se evidencia y lo tienes que traer al presente. Y es cierto lo que tú manifiestas. Dentro de la sesión terapéutica, confrontar con el pasado puede ser una circunstancia, en muchos de los casos, aberrante para algunas personas, ¿no? No quieren tocarla, es censurada, prohibida, porque sienten que están culpando o están denigrando la labor que han gestionado nuestros padres. Pero hay que considerar que estos no necesariamente es que ellos lo hicieron adrede o porque quisieron, sino que ellos también vienen de otra serie de vínculos aprendidos, otro tipo de apegos, otro tipo de comportamientos que instauran y los traen. Y en nuestra vida adulta, esto, lo que tú indicas, es también importante porque nos va a ayudar a entender, por ejemplo, así es este ejemplo que me pareció maravilloso del ascensor, algo tan cotidiano, ¿por qué alguien se pone a gritar en un ascensor desesperadamente y por qué otra persona simplemente espera con calma? Ahí tienes la prueba de una situación diaria, por qué nos estresamos y cómo afrontamos más adelante, también lo vamos a ver, el tema de las pérdidas, los duelos, por qué nos quedamos encasillados, por qué nos quedamos atorados en un proceso y cómo nos relacionamos con este proceso, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto de repente para una persona terminar Así una es, relación? entonces, Ahí es diferente, ¿no? Entonces, eso es clave. Sí, Natalia. de acuerdo, entonces, posicionando un poco esto que estamos hablando, no es un asunto menor el tema de la regulación emocional, porque los recursos que nos dan papá y mamá cuando nos regulan, y bueno, algunos no tuvimos a papá y a mamá, algunos tuvimos a la abuela, a la nana, a la tía, a la señora del jardín infantil, de la guardería, pero en la medida en la que tuvimos necesidad de ser regulados frente a un berrinche, una pataleta, estuvimos enfermos, no lográbamos conciliar el sueño, teníamos alergias por la comida o lo que fuera, ¿no? La habilidad, el talento que tenían papá y mamá para regularnos o los adultos que estaban a cargo, ese talento quedó marcado, toda esa información quedó marcada en nosotros, de muchas maneras, ¿no? Merezco o no merezco ser consolado, merezco o no merezco ser escuchado, merezco o no merezco ser atendido. Y luego cuando soy atendido, merezco o no merezco una atención de buena calidad, ¿no? Y aquí se está jugando el partido de la vida. Entonces, una de las cosas que dice John Bowlby en la formulación de la teoría es que la calidad de los vínculos se hace evidente en dos momentos. Primero, en los momentos de separación y segundo, en los momentos de reencuentro. Entonces, momentos de separación hay múltiples, cuando llevamos al niño al jardín infantil, al colegio, cuando tenemos que colocar al bebecito de 1 año o de 2 años sobre la silla del odontólogo, que no nos estamos yendo, pero no lo estamos tomando sobre nuestras piernas, ¿no? El niño lo puede interpretar como un momento de separación. O cuando algunos de nosotros hemos tenido que pasar por momentos de separación, porque, por ejemplo, un paciente me narraba en estos días que él recuerda que su hermanita mayor se enfermó gravemente y sus papás tuvieron que irse a un hospital en Estados Unidos con ella y él a los 3 años se quedó con un abuelo durante 6 meses más o menos, ¿no? Él dice que no recuerda nada, pero que lo único que recuerda es haber visto el regreso de su mamá y no haberla podido soltar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y hoy hasta la edad adulta, 41 años, él reporta tener este aferramiento, digamos, a la madre. Entonces, para desglosar un poquito qué es el tipo de apego inseguro evitativo e inseguro ambivalente, hablamos de un tipo de inseguro evitativo que son esos niños que quizás en algún momento, al necesitar cuidados y atención, por el contrario, lo que recibieron por parte de sus adultos fue una mirada, o más bien, no recibieron ni siquiera la mirada, ¿sí? No hubo un reflejo de atención, el niño no se sintió visto, el niño que lloró a la medianoche, a las 2 de la mañana, después de que le habían cambiado el
pañal y le habían dado la teta y llora, y sus adultos están muy cansados porque tienen que salir a trabajar al otro día normal, y se dicen el uno al otro, no hagamos ruido para que no se despierte, para que crea que estamos dormidos. Y este nene llora y llora y llora, y se duerme finalmente es por la cantidad de cortisol que circula por su torrente sanguíneo, pero no porque haya comprendido que se tenía que dormir solito, ¿no? Y si esto ocurre de manera sistemática, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 semanas en el mes, un montón de meses en el año, el niño en realidad renuncia a pedir ayuda, ¿cierto? Y entonces cuando se despierta, hace 2 o 3 suspiros, se queda ahí solamente, no sé, mordiendo la cobijita hasta que en algún momento se duerme, pero como fruto del cortisol que da vueltas en su sistema nervioso. Estos niños, vemos la proyección en la vida adulta, que se les paró el ascensor entre el piso 13 y 14 y no piden ayuda, no pueden llamar a nadie, se quedan paralizados. O sea, esto no es, ay, pero Pedrito, ¿por qué no se te ocurrió oprimir el botón de la campana? No Ni se le ocurrió. existía esa opción. No No, es existía que no la opción. existía esa opción. No existía. Además que aquí hay un punto importante y es que cuando estamos bajo estrés, nuestro cerebro está mayormente en la zona primitiva, donde solamente hay 3 tipos de respuesta, que serían congelarnos, huir o luchar. Ahí no existe conexión con el racional, donde está la posibilidad de llamar a emergencias, de tocar la campana, de gritar mamá, aunque sea, ¿no? Mamá, pero esa opción ni siquiera aparece, parece adulto. Entonces, esa regulación emocional del adulto se presenta, se está formando desde que son pequeños. Viene a mi mente ahora un asunto que yo creo que tú has de recordar de un jugador de fútbol uruguayo que en el mundial, no este último mundial, sino en el mundial de los años anteriores, se hizo conocer mucho porque mordía a sus rivales del otro equipo. Los Ligeramente recuerdo, mordía, no soy los mucho de fútbol, mordía, pero, por Dios. sí, Digo, es, pero ligeramente claro, recuerdo la pero no, o noticia. sea, es Ya, que ok. adicionalmente mucho de nuestra cultura latina se da alrededor de este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Imagínate, o sea, mordía a sus compañeros porque le iban ganando o porque no. Era su Entonces, forma esto de nos hace comunicar pensar qué su ocurrió en su estrés. infancia, que Ujú. sobre su molestia. Y nosotros sabemos, digamos, los profesionales de salud y de la salud mental, sabemos que que cuando un niño muerde, vámonos al niño, vamos a mirar este jugador de fútbol cuando era nené, este niño o los niños, ¿no? Cuando muerden, morder es una acción muy primitiva, ¿no? Ujú, Quiere decir que el nivel de estrés lo supera a tal punto o que hay ujú. tan pocos recursos para la regulación que llega rápidamente a un nivel tan primitivo y se defiende Como la como lo oralidad. haría tu, exacto, como lo haría tu perrito o mi gatico, Ujú, ¿no? Pegando un ujú. mordisco. Entonces, eso hablando un poco como digamos, de las características evitativas. Ahora, si hablamos, digamos, del estilo ansioso o ambivalente, lo que podemos observar es que fueron niños a los que los adultos en algunas ocasiones respondieron a sus necesidades con calidad, pero esa respuesta de calidad del adulto no dependía de la necesidad del niño. Y aquí es muy importante dos puntos para que se dé un apego seguro: la predictibilidad y la disponibilidad. O sea, que el niño pueda predecir cómo se genera un niño con apego seguro, un niño seguro, ¿no? A partir de que por muchas repeticiones el bebé necesitó de nosotros y nosotros respondimos en general con muy buena calidad, Claro. entonces el nené, no importa si llueve, si truena, si hay un monstruo debajo de la cama, si me dio alergia, si tengo vómitos, si mi perrito se perdió, el nené siente una satisfacción de que pase lo que pase, su adulto va a estar ahí para él. Entonces, un nene que llora menos, que, que tiene menos, que se enferma incluso menos, que tiene menos malestares porque tiene una certeza de que van a estar ahí para ellos. Esa Ujú. certeza es la que se traduce en la edad adulta en sentirnos capaces de enfrentar diversas situaciones que son desconocidas, ¿sí? Cuando un nene no logra predecir que sus adultos van a estar para él, entonces la inseguridad va ganando terreno, ¿no? El nene no sabe en qué momento, si llego y le cuento a mi mamá que me robaron las onzas en el colegio, no sé si esta vez me pega un sopapo o esta vez me va a abrazar y me va a decir que está conmigo, ¿no? Entonces está esa inseguridad presente. Natalia, Dime. discúlpame, Natalia, aquí, perdón que te corte en esta parte porque no quiero que se me vaya este punto que acabas de decir sobre la calidad, o sea, si le doy un proceso de calidad.
Y aquí hablamos con un aspecto, creo, muy clave, y es el hecho de la demanda en esta época de los padres que creen o que dan en su defecto este exceso, o sea, cuando se define la calidad de respuesta. Porque, ¿qué pasa cuando el niño llora por A o B y estoy excesivamente a este pendiente y de repente, bueno, yo lo entiendo, pero es importante que de repente las personas que nos están escuchando entender qué significa responder con calidad, que no significa que está muy lejos a sobreproteger o caer en un exceso. Y otro factor que de repente ahí agregar la importancia de la frustración, de la importancia de aprender a generar una frustración que nos permita fortalecer nuestra capacidad y este vínculo, ¿no? Cómo se relaciona con el apego. Ya tenemos algunas preguntas en línea, pero quería que por favor esa parte podrías especificar sobre la Claro que calidad. sí. Claro, esta pregunta tiene una respuesta muy puntual, entonces para el que se anime lo invito a coger papel y lápiz, porque la calidad de la respuesta para generar un vínculo de calidad, o sea, aquí yo les invito a que ampliemos el Zoom y miremos cómo hago para que mi novio tenga conmigo una respuesta de alta calidad o cómo hago para que mi novia tenga conmigo una respuesta de alta calidad. Mi esposo, mis hijos, ¿no? Mis alumnos o mis maestros. Y entonces esta respuesta de alta calidad sí tiene unos ingredientes. Esta respuesta de alta calidad se compone en primer lugar de contingencia. La contingencia entendida como cercanía en el tiempo. No es lo mismo que yo llame a mi novio y le diga, ay, estoy enferma, tengo dolor de cabeza, no, ayúdame. Y mi novio vea mi mensaje en WhatsApp a las 3 horas, ¿no? Y me responda cualquier bobada y al otro día me llega con unas pastillas, ¿no? Esa sería una respuesta con una bajísima contingencia. Muy distinto es que la contingencia entendida en cercanía podría ser, yo le coloco el mensaje y hay un lapso, digamos, de unos 10 minutos para que vea mi mensaje y haya algún tipo de respuesta. Lo mismo cuando es un bebé, ¿no? Un bebé llora porque siente que hay un monstruo en el closet y entonces su adulto le dice desde el otro cuarto, ay, qué monstruo, duérmete ya, ¿no? Lo mató. Pues ahí una bajísima, claro, no, acabó con un lo poco anuló, con... lo anuló, lo anuló. Anuló su Claro, dolor. entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Que haya una respuesta cercana en el tiempo. El segundo ingrediente sería sensibilidad entendida de dos maneras. Primero, como la capacidad de leer a través de todos mis sentidos, que es lo que el nené necesita. Si yo soy la mamá de este nené de 2 meses de nacido y me falla el olfato, entonces este nené llora, llora, yo le cambié el pañal, le di la teta, le cambié la ropita, le bajé la luz tenue, pero sigue llorando, pero mi olfato falla y no me doy cuenta que se hizo caca, por ejemplo, o que el olor de la caca corresponde a una diarrea y que quizás está teniendo un mal de estómago, pues la respuesta, la calidad de mi respuesta va a disminuir, ¿cierto? Porque Yo no es tengo que ser satisfecho. sensible, claro, entendiéndolo, leyéndolo por todos los sentidos, pero también sensible en cuanto a ser capaz de responder de una manera amable. No será lo mismo que tú me llames angustiadísima porque perdiste las llaves de tu casa, ¿no? Y yo te conteste, ay, Ivonne, ¿otra vez? ¿No? A que yo te diga, ay, Ivonne, ¿qué te pasó? ¿No? Es una respuesta diferente, una es de Claro. alta y otra es de baja calidad. Lo mismo para el bebé, entonces tú puedes ir rápidamente en el tiempo, lo escuchas llorar y acudes a los 2 segundos o a los 2 minutos, pero llegas diciéndole, ay, no, tú sí, a un bebé de 2 meses, ¿no? 2 de la mañana, tú sí molestas, pero ¿qué es lo que quieres? ¿No? Este bebé no sabe nuestro lenguaje verbal, pero sí logra entender todo lo demás, ¿no? La combinación de volumen, intensidad, velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los bebés van acumulando toda esta información. Contingencia, sensibilidad y el tercero es eficacia. La capacidad de resolver, Finalmente resolviste la la capacidad de demanda. resolver aquello por lo que me llamaron. Entonces, si yo estoy llamando a mi mamá porque debajo de mi cama hay un monstruo, ¿cierto? Lo adecuado sería no que mi mamá niegue la presencia del monstruo, sino que mi mamá me tome en brazos, me segurice y me acompañe a verificar que el monstruo no está. ¿Sí? Esa sería una respuesta eficaz. Si yo lloro porque me duele la panza, pues que mi mamá me haga un masajito, me dé una agüita
aromático me lleve al médico, ¿cierto? Si yo estoy atrapado en el ascensor, una respuesta eficaz será a quien yo haya llamado a mi esposo, a mi novio, a quien sea, pues que llame a emergencias, que llame al guarda del edificio, qué sé yo, ¿no? Entonces la respuesta de alta calidad se compone de contingencia, sensibilidad y eficacia. De un 100% de respuestas en una relación, si yo soy capaz de dar más del 70% de respuestas con alta calidad, entonces el otro desarrollará un vínculo de apego seguro, que es un vínculo tranquilo, con menos exigencias, con mucho más respeto. Eso es más o menos el vínculo, Claro. la alta calidad, digamos. Y definitivamente aquí va a hablar de qué manera confrontamos la frustración, ¿no? De qué manera sentimos este estado de estrés y cómo sentimos que no se nos va a caer el mundo, ¿no? Sino que simplemente que es necesario. Y esto tiene que ver mucho con la crianza de ahora, cuando de repente se cae un poco sobre la sobreprotección. Esta necesidad imperativa de evitar a toda costa que los chicos sufran, o perdón, que los chicos se frustren, que haya este proceso de frustración, ¿no? O sea, Claro, entonces es aquí tan siento que hay necesario como aquí. varias cosas que aclarar. Usualmente, digamos, yo reconozco que uno de los discursos que yo uso con más frecuencia con los padres y madres es decirles que no podemos dejar llorar a los niños, Claro. pero yo tengo que discriminar ahí y dejarles saber al papá y a la mamá que el punto no es que los callemos a toda costa, no métele el chupo, dale la gaseosa, dale el juguete, ese no es el punto es mantén la regla, lo que hayas dicho, nos vamos del parque, ya no se come más dulce, esta no es hora, no podemos seguir en esto, nos tenemos que acostar, es momento de cepillar los dientes, pero la emoción se contiene y ese es el error, digamos, que viene de la crianza tradicional, que se nos decía nos vamos del parque y yo me tiraba al piso a llorar y mis papás me amenazaban con abandonarme si me quedaba en el Exacto. parque, ¿no? La Ujú. idea es que el adulto siempre, siempre, siempre debe ofrecer contención frente a la frustración del niño. Además, porque cuando un niño se frustra, realmente lo que sabemos es que hay un desborde emocional y ese desborde emocional nos habla de que ese cerebro está en proceso de maduración. Y cuando Así es. ese cerebro está en proceso de maduración, los adultos tienen que acompañar. No es correcto que cuando un niño entra en un proceso de berrinche, pataleta o desborde emocional, el adulto lo abandone. Cuando estés de buen genio, vienes. Cuando dejes de gritar, me hablas. Cuando se te pase, vienes a la sala. No es correcto porque el niño no tiene el material suficiente para poderse regular frente a una sensación desconocida que es la frustración. Entonces, siempre la medicina frente a una situación de estas es ofrecerle presencia y presencia de calidad. No es como el niño llorando aquí a mi lado y yo mientras tanto en el celular. O el niño llorando y yo aquí charlando con mi amiga, o el niño llorando y yo canaleando, ¿no? No, el niño llorando y yo 100% dándole mi atención. Lo escucho, le ofrezco contención, lo primero será verificar que no se haga daño, lo cuido, ¿cierto? Y en la medida en la que eso pasa, y también hay unos pasos, digamos, para esa regulación emocional. El primer paso, digamos, para el que esté tomando notica, el primer paso de esa regulación emocional es observar y sintonizar con el otro. Si Ivonne está llorando y contándome que terminó con su novio, no se regula de la misma manera terminar con su novio a que me esté contando que le robaron la moto. Son cosas distintas. ¿Cierto? Ujú. No será lo mismo regular a un bebé que el amiguito le quitó el balón con el que él estaba jugando a que tenga sueño, ¿sí? Son cosas muy distintas. Entonces, cuando yo sintonizo, yo logro identificar cuál es la necesidad que tiene el otro. El segundo paso es que yo le ofrezco contención y entonces ofrecerle contención ya nos habla de que tiene que haber un vínculo, ¿cierto? Ujú. Porque seguramente Ivonne ofrecerle contención a Ivonne puede tener características diferentes que ofrecerle contención a Jorge, o que ofrecerle contención a María, o que ofrecerle contención a Susana, ¿cierto? Porque hay personas, por Claro. ejemplo, para las que frotar el hombro o ofrecerle un abrazo no es grato, ¿no? Les puedo ofrecer tocarle la mano o acercarle un vasito de agua. Depende su Ofrecemos experiencia con el tocar, depende la previa experiencia que ha tenido con el ser tocado, con el ser claro, palpado. Exacto, con el cómo tocar y con la se va. frustración misma, ¿no? Ujú. Con Así la es. frustración misma. Si, por ejemplo, mi experiencia de la frustración es que siempre me abandonaron, siempre fui rechazado cuando estaba en medio de un momento crítico, pues obviamente que me toque no va a ser grato, estaré elevadísimo en el cortisol.
muy reactivo, ¿no? Entonces, lo primero es sintonizar, lo segundo es contener, lo tercero será validar, ¿no? Entonces, yo valido a Ivonne porque terminó con su novio, así su novio es el más horrible, yo entiendo lo que está sintiendo. Claro, separarse de alguien con quien uno ha compartido mucho tiempo es difícil, ¿no? Yo la valido, con la validación lo que hago es que yo le dejo ver que yo logro ver su dolor, sin importar si para mí es justificable o no. Porque si es un novio que no le sirve para nada, que le hace gastar el dinero, ¿no? Usualmente caemos en eso, ay, que te vas a poner a llorar por ese novio que te hace gastar tanto dinero, que tú lo tenías que mantener. No, yo te valido a ti más allá de lo que esté ocurriendo en otras circunstancias, ¿cierto? Ya vendrá el momento para que hablemos de las características del novio. En este momento estamos hablando de las características de tu dolor, entonces yo valido tu dolor, Ya, valido tu dolor por la en ese moto. momento estás tú, o sea, la que importa en este momento ser contenida eres tú. Natalia, aquí quisiera De hacer un acuerdo. pequeño alto para recibir algunas preguntas que ya las personas, antes de que el tiempo nos gane. Daniela Marticorena nos dice, hola, Marta Garza te dice, hola, Ivonne, hola, Natalia, hola, hola, Martita, ¿cómo Ay, estás? linda. Mari Carmen Hola a todas. Espinosa también nos saluda, bienvenida, muchas gracias, Mari Carmen. Araceli López desde Baja California, ¿cómo estás? Gracias, gracias, bendiciones, nos desea. Desde San Diego, bueno, también Jackie desde México, buenas tardes, también Bianca Mateos, buenas tardes. Mari Carmen nuevamente, está desde Ágape, ella, linda. Araceli nos habla este comentario sobre Volvi, cuando publicó el estudio exhaustivo entre los tres volúmenes apego, separación y pérdida. Sí, es cierto, en el 69 y en el 82. Luego Carmen Rocha, ¿cómo estás? Saludos desde Monterrey. Nacer desde el cielo, ahí está Ana María, Anita Velázquez, que nos dice saludos, buenas tardes, gracias por compartir. Bueno, Daniela Marticolena nos dice, ¿por qué mi amiga me dice, aquí la pregunta es, ¿por qué mi amiga me dice que soy intensa y que le dé su espacio? Es la pregunta. Seguidamente ella misma pregunta, ¿tendrá que ver con el apego o con el vínculo? Bueno, ahí hay que entender que el apego y el vínculo es una relación, o sea, no es que sea o uno, ¿no? Pero ahí de repente tú puedes profundizar un poquito más. Y la pregunta es, cuando no hablo con mi amiga por días, la extraño demasiado y hasta siento que no puedo dejar de hablarle. ¿A qué se debe esto? Igual me pasa con mi novio, ¿no? Es ahí lo que nos está hablando. Alejandra Cisneros desde Monterrey y saludos desde Valle de Colombia, Paulina de la Hoz. Bienvenida, gracias. Y Adela García desde San Diego también. Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Y entonces ahí tenemos la pregunta de Daniela Marticorena, quien nos habla, nos hace esta pregunta importante sobre la forma como se relaciona y esta necesidad imperante de alguna manera de no poder distanciarse de los seres queridos, en este caso su amiga, su novio, va por ahí la pregunta, ¿no? Claro, pues mira, la verdad es que es difícil, digamos, como dar una respuesta completa y concreta porque No tenemos hablaríamos de una una bolita, consulta, exacto, no, no tenemos una bolita. necesitaría conocer un montón de detalles de Daniela, sobre todo las raíces de sus vínculos, para poder un poco formular con mayor certeza cómo se está relacionando. Pero superficialmente podríamos decir que lo que yo podría decir es que es bastante probable que tu amiga y tu novio suelen darte respuestas de alta calidad frente a situaciones que aparentemente tú no sabes resolver o no puedes resolver o notas que ellos tienen mejores recursos. Entonces, sí vale la pena, digamos, y creo que sería una bonita experiencia que trabajaras eso en terapia, ¿cierto? Porque definitivamente lo que estás observando y un poco también yo creo que puede ser tu reacción fisiológica frente a las separaciones, una sensación de un poco de angustia porque se aleja de mí esto que me produce seguridad, ¿no? Y esto nos puede pasar a cualquier edad. Entonces, qué bueno poderlo evaluar porque no hay nada mejor que la relación, el deseo de estar juntos, de compartir, se dé de manera libre y voluntaria y no bajo la necesidad, ¿sí? Eso me parece como importante por ese lado. Y completando lo que te decía anteriormente, frente a los puntos que tienen que ver con la regulación emocional, que eran 4, me quedó faltando uno. El último punto de la regulación emocional
es la organización de la experiencia a través de la palabra, que esto es en lo que fallan muchas veces los adultos con los niños. El niño, el perro se le robó la presa de pollo al niño y y el niño está en pleno ataque de llanto y el adulto explicándole que el perro no piensa, que el perro, que bueno, el niño no tiene cómo entender en ese momento porque está atrapado en su cerebro primitivo, llorando, manifestando su molestia. Entonces, cuando yo sintonizo, valido y contengo, logro hacer esta liberación de ese secuestro amigdalar, de toda esta zona, y el bebé logra llegar a los recursos que tenga, sea que tenga 1, 2, 3, 5 años, logra llegar a los recursos que tiene en el cerebro racional y entonces ahí hay oportunidad de que yo le explique. Ahí yo le puedo explicar, mi amor, es que estabas muy cerca del perrito, el perrito no te quería hacer daño, pero el perrito pues seguía por sus instintos y se lanzó y te quitó la presa de pollo. Y ahí el nene quizás puede recibir mi explicación. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, si estamos frente a un caso, digamos, una situación con un niño grande, con un adolescente, una situación entre adultos, una situación en nuestro trabajo, primero regulamos las emociones y después de regular las emociones ofrecemos esa explicación que va a lograr llegar al racional. ¿Sí? Esos son como los pasos de la regulación emocional. Y para redondear una idea más macro que viene desde el principio, ¿por qué es tan importante la regulación emocional? Porque a veces la gente dice, pero no puede ser igual de importante la regulación emocional que la supervivencia. Pues simplemente si una persona llega a cierta edad, digamos, y logró sobrevivir, pero no sabe regularse, en algún momento va a dejar de vivir por el hecho de no saber regularse, ¿no? Y es lo que podemos observar las personas que tienen que recurrir a algunas adicciones y a cosas más complejas para poderse regular. Desplazan para poder Ajá. darles ese soporte y de alguna manera tiene que ver ahí ya profundizando en otro tema, en un tema de la herida de abandono, ¿no? De alguna manera de esa necesidad de sentirse contenidos, soportados, ¿no? No Así atendidos. es, Ujú. Y en eso este es un poco. punto, y en este punto, que de todo este tema que es bastante amplio y lamentablemente por el tiempo no se puede ahondar mucho, ¿cómo es que esto, o sea, se relaciona con nuestra salud, ¿no? Este es un espacio de alguna manera donde trabajamos la mayoría de las personas, de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, identifican que están pasando por un proceso de salud. Tú inicias tu discurso con un tema importante, el apego, cómo marca, cómo impacta con nuestra salud. No solamente una salud mental, sino la salud mental que ya lo sabemos, cómo impacta también en nuestros órganos, ¿no? En una Ujú. recuperación también. Claro, entonces, ¿qué tendría que ver el apego, digamos, con la salud en general? Mucho y con la salud mental, todo, ¿no? Con la Exacto. salud en general, digamos que mucho. Yo la verdad lo veo en consulta a lo largo de la vida. Yo atiendo a adultos, muchos de los adultos que llegan o por asuntos de duelo o por la llegada de un bebé a sus vidas, ¿no? Y por ejemplo, la llegada de un bebé tiene esta facultad de despertarnos muchas de esas heridas que nunca se trabajaron. Ujú. Claro, indudablemente todo lo que tiene que ver con la falta de regulación emocional, hablaríamos de que hay una subida sostenida del cortisol, que el cortisol, que es la hormona del estrés que nos ayuda a activarnos para tomar decisiones, cuando se tiene de manera sostenida, pues afecta a nuestra salud deteriorando los órganos internos. Y una de las cosas más importantes que afecta a la salud mental es la ansiedad, ¿no? Cuando no se ha sido atendido, cuando no se ha recibido regulación emocional, pues se generan, digamos, diversos síntomas de salud mental, entre ellos ansiedad generalizada, ¿no? Y esto es algo que va a acompañar a las personas hasta muy adultos si no se hace algo, ¿no? Em, yo creo que es importante, este es un ítem importante atender en los niños, niñas y adolescentes que sí nos muestran señales, ¿sí? Que cuando vemos que un niño, por ejemplo, se está comiendo las uñas, inicia una actividad y no la termina, claro, obviamente dependiendo de la edad que tenga, los tiempos que tiene de concentración, no sé, dice mentiritas, ¿no? Necesitamos empezar a ver, ¿no? Y desafortunadamente aquí no hay una fórmula mágica como, mira, Así sigue es, estos 10 pasos claro, y lo vas a lograr. Porque la verdad es que la regulación es todo emocional eso. óptima que yo le puedo dar a un niño depende de mi propia regulación emocional.
Entonces, si yo soy un adulto que está adecuadamente regulado, cuando tenga que regular a mi niño, a mi niña, a alguien, ¿cierto? Entonces yo lo podría hacer con mejores recursos. Pero es como cuando no sé si has visto papás o mamás que le dicen a los niños, ay, no pasa nada, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, ¿no? Pero no está bien, está disimulando las ganas de llorar o está disimulando la rabia y queriendo mostrar que está bien, ¿sí? Bueno, no vemos señales equivocadas. Eso. Y ahí, de Eso, y ahí lo bueno, y como vamos a hacer importante, una segunda parte, claro. Y de ahí lo importante de tener en cuenta que un adulto sano necesita validar el dolor, necesita transmitir que también le duelen las cosas, que también es capaz de llorar, también es capaz de romperse. Y es una mejor manera de abrir el camino para ese joven, para ese niño en formación, para esa niña en formación, que le está enseñando que existe el dolor y que está permitido sufrir por ese dolor, ¿no? Y es un aspecto que a veces no se tiene muy claro, muy concedido. Y en este punto no quisiera dejarlo antes de ir, ya el tiempo nos gana, estás en todo el tema de la salida. Es clave entender este apego es necesidad en el adulto, cuando ya el adulto es consciente de que tiene de alguna dificultad en el vínculo, en el apego inseguro que se ha generado a su lado de su vida, a lo largo de su vida, ¿qué hacer? ¿Cómo tiene que trabajarlo? O sea, simplemente se queda en el yo no puedo, yo soy así. Pues tú lo has dicho hoy y me gustaría que lo volvieras a remarcar, lo has dicho, trabajarlo en el setting terapéutico es necesario porque si no, sigue la cadena. sí, sí, indudablemente hay que trabajarlo en terapia. Es como no sé, como tienes una infección en la garganta, cuéntale a un amigo y se te va a pasar. No se te va a pasar. Ve con el especialista, ¿no? Ah, es que me duele una muela y se me partió. No, ah, pero échale ganas. Tampoco se te va a mejorar la muela, ¿no? Hay que ir con el especialista. Este tipo de cosas deben hacerse en el trabajo terapéutico, ¿sí? Que tiene unas características, intimidad, frecuencia, intensidad, ¿no? Algunas personas les cuesta más trabajo abrirse que a otras, pero yo creo que es muy importante darnos esa oportunidad porque la salud mental se consigue en la medida en la que yo me la permita, ¿sí? Me permito hacer esa búsqueda. Em, Creo que en buena parte tiene que ver con poder darnos cuenta que la meta quizás en la vida no es esa felicidad superficial de la que muchas cosas nos hablan, sino es la búsqueda de la tranquilidad y la estabilidad aún en medio de un mundo que es convulsionado. Y sí se puede conseguir, ¿sí? Cuando logramos comprender un poco los ingredientes que nos acompañaron, pues entendemos y tomamos decisiones. Es muy bonito, la verdad, creo que una de las mejores señales de amor propio, de autocuidado, es el espacio terapéutico, ¿no? Ujú. Aquí Adrián nos pregunta justamente por el WhatsApp, él nos pregunta, ¿por qué me cuesta tanto trabajo poder decidir, poder enrumbar un trabajo, cambiar de trabajo? ¿Cómo se relaciona con el apego? Eso es lo que nos dice Adrián. Bueno, también una Gracias, pregunta, Adrián, por tu pregunta. Se gracias Adrián, relaciona pero con el también apego. muy compleja esa pregunta porque necesitaríamos saber un montón de información para saber de qué manera se relaciona con el apego. Pero pues bueno, yo te extiendo la invitación a que hagas terapia sin importar. Mira la belleza que nos trajo la pandemia, ¿no? Ahora los terapeutas atendemos a algunos de nuestros consultantes en diferentes lugares del mundo. Entonces, bueno, regálate ese espacio. Seguramente Ujú. será de mucho bienestar para ti y para los que están cerca. Ujú. Correcto, claro que sí. O sea, ahí hay un tema de decisión, ¿no? Y ahí hay un apego y hay que identificar todos los elementos, Adrián, antes de tomar la decisión, cómo te has ido vinculando, qué representa para ti ese trabajo, por qué es tan importante. De repente representa para ti un lazo, un vínculo importante y has generado ese aspecto. Son varias variables, como dice Natalia, que hay que identificar y que de repente en esta sesión específicamente no podríamos brindar. Bien, Natalia, ya nos estamos acercando al final de esta sesión. Me gustaría que pudieras ir comentando
¿Qué es, en resumen, para ti todo esto que has explicado? ¿Qué nos podrías dejar de la importancia de las personas, para los padres que recién están en esta etapa de formación y para los adultos que ya están formados y que de repente no han recibido un adecuado apego seguro y que a lo largo de su vida se han desarrollado a través de un apego inseguro? ¿Qué recomendarías en líneas generales o con qué cerrarías? Pues bueno, lo primero que me gustaría visibilizar es que los buenos tratos son la base fundamental de la salud mental en todas las edades. Si tenemos la oportunidad de estar criando niños, niñas o adolescentes, ninguna dosis de buen trato malcría a una persona. A veces la gente dice que amar mucho malcría a una persona, no. Y aquí como retomar algo que medianamente barnizamos, que pasamos por encima, que nombraste la palabra sobreprotección, y es que la sobreprotección no es proteger de más al niño. La sobreprotección se trata de, a través de una acción de protectora, quitar el malestar que a mí me genera lo que el niño va a hacer, ¿no? Me protejo soy yo, o sea, realmente es un acto egoísta, ¿no? El niño no sé, está recolectando insectos, no es peligroso, y yo grito, me estreso, sudo, lo recojo, le pongo alcohol en las manos, lo limpio. Realmente el niño no está en peligro y no lo estoy protegiendo de más, estoy protegiéndome yo de la desregulación que me produce que el nene esté agarrando los insectos. Es de terapia, adulto, ¿no? De terapia, no perjudiques la infancia de ese nene. Entonces, los buenos tratos en primer lugar, la terapia en segundo lugar, quitémosle las etiquetas a la terapia, permitámonos ir a terapia como vas al odontólogo, como vas a cualquier otro especialista, regálate el espacio de hacer terapia, juiciosamente, de forma sostenida, haciendo tareas, llevando un cuaderno, haciendo tus apuntes. Hay salida, por supuesto, y es un acto de remodelación, ¿no? Vayámonos a la analogía, calcula que eres un maestro de obra, te colocas el casco, tienes que preparar cemento, picar la piedra, hacer un montón de cosas para remodelar ese lugar en el que quieres habitar, que es un lugar donde hay salud mental. Así es. Excelente, Natalia. De verdad que ha sido un gusto tenerte en este tiempo. Daniela te agradece. Bueno, ha hecho un comentario también. Klaus Alcocer, mil gracias. Melba, un abrazo para ti, Melba querida, muy interesante, muchas gracias. Marisol Ramírez, saludos desde Costa Rica, gracias Marisol. Realmente es muy grato y ya sabes que tenemos una segunda parte. Hoy el tiempo nos ha ganado. Te agradecemos que te has hecho este espacio y por favor llevémonos esto último que nos ha dicho Natalia, que me parece maravilloso en la crianza de los niños, de los hijos. O sea, no es que estoy protegiéndolo, sino que yo me estoy protegiendo porque no me quiero convertir en un mal padre dentro de mi cabeza, o lo que tengo es miedo de ser yo el que falle, ¿no? Entonces eso está generando de repente heridas en la otra persona y es importante considerar. Muchas gracias por este importante tema. Los invitamos a todos nuevamente a partir de mañana a ingresar a Desde el Jardín de los Cerezos por YouTube y también en Algo que Compartir por Spotify. También lo pueden escuchar mientras manejan, mientras que se van a casa, mientras que están en el supermercado. Escuchen, nutrámonos de este espacio tan importante para cada uno de nosotros y que busca generar esta capacidad psicoeducativa, este ambiente psicoeducativo de reprogramar, de volver a aprender cosas saludables para nuestra vida. Muchísimas gracias, Natalia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Tenemos una sesión importante sobre el pulmón. Así que, por favor, no dejemos de vernos. Hasta pronto con todos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Hasta pronto.